Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Hemos hablado y algunas personas me han pedido que hablemos sobre las Juventudes Socialistas. Juventudes Socialistas es una organización que es cercana o hermana del Partido Socialista, pero que no es la organización juvenil del Partido Socialista, y esto es importante aclararlo, vamos a ver por qué. Entonces, yo estuve preparando algo sobre la historia del Partido Socialista, de las Juventudes Socialistas, pero pensé que era mucho mejor que nos lo contara alguien que está actualmente a cargo de una organización de Juventudes Socialistas, en este caso concretamente Pablo Blanco, que es el secretario de Juventudes Socialistas de Gijón, y a quien hemos invitado. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Hola. Hola, muchas gracias, un placer, Mauricio. Pablo es secretario general de Juventudes Socialistas de Gijón desde noviembre de 2025. Estudia trabajo social, una profesión que siempre tiene una enorme cercanía con las inquietudes de carácter social. Y él es militante desde 2022, tanto de Juventudes Socialistas como del Partido Socialista. Juventudes Socialistas, decíamos, se funda en 1903, o sea que estamos ante una organización que tiene 123 años de existencia, 17 menos que el Partido Socialista, por cierto, y que junto con el Partido Socialista sufrió persecución durante la Guerra Civil Española y no fue legalizada nuevamente sino hasta 1977. O sea que el año que entra cumplimos 50 años de la legalización de Juventudes Socialistas, Pablo. Total, así es. Juventudes Socialistas sufrió mucha persecución, así es, durante la dictadura, y también nunca lo tuvimos fácil, y hay que decirlo, ¿no? Juventudes Socialistas tuvo que vivir el exilio, Juventudes Socialistas tuvo que vivir épocas de represión, y sobre todo una cosa que es muy importante, que es que Juventudes Socialistas no estaba constituida en sí misma, se desintegró con la dictadura franquista, ¿no? Entonces hubo un movimiento que fue un congreso en el año 45, me parece que es en Toulouse, donde se refundó Juventudes Socialistas, ¿no? Vamos a qué son y qué hacen. Decía que la organización no depende directamente del Partido Socialista, y por eso mencionaba yo que Pablo es militante del Partido Socialista y de Juventudes Socialistas, porque es una doble militancia. Tú eres secretario general de una organización, de una agrupación. ¿Cómo se conforma esto a nivel grupos locales, regionales y nacionales? Que es igual a cómo se organiza el PSOE, pero cuéntanos más o menos cómo es esta organización. Así es, mira, es una asamblea en sí mismo, es una asociación, Juventudes Socialistas, ¿no? Por tanto, el órgano de decisión más importante es la asamblea, pero luego está una junta directiva, podríamos decir, que es la Comisión Ejecutiva Municipal, que es la que dirige y coordina un poco la situación política de la agrupación, y luego tenemos un poco como el Partido Socialista, ¿no? Tenemos agrupaciones municipales, tenemos también federaciones en cada comunidad autónoma, y luego también tenemos a nivel estatal, ¿no? Juventudes Socialistas de España. Y también es una cosa muy importante y muy poca gente sabe, que es que también existe la Internacional de las Juventudes, ¿no? La IUSI, conocida así, ¿no? Y que, por cierto, que preside un español de Juventudes Socialistas de España, ¿no? Por tanto, es un conglomerado bastante importante y que estamos, evidentemente, tenemos presencia en la mayoría de municipios, en todas las comunidades autónomas, incluso internacionalmente. Ahora, vamos a lo esencial. ¿Qué hacen? Hay mucha gente que tiene esta idea de la izquierda, que yo he peleado muchísimo, que nos identifica con la izquierda que yo estudié. Yo era socialdemócrata en un mundo universitario esencialmente marxista. Te imaginarás que los troscos acabaron persiguiéndome por las calles de la Ciudad de México en más de una ocasión. Pero, ¿cuál es la actividad? Tengo entendido, no solamente es tener a los jóvenes socialistas, sino indicarle darle una especie de labor de asesoría o de recomendaciones al partido, de comprensión de la cuestión de los jóvenes.
Así es, lo dijiste tú muy bien al principio en la introducción. Juventudes Socialistas es independiente al Partido Socialista y hay gente que milita en Juventudes pero no milita en el partido, ¿no? Y lo que hacemos, eso es lo que hace es garantizar la independencia que tenemos, ¿no? Y lo que hacemos y lo que intentamos desde nuestra humilde posición es intentar presionar al Partido Socialista para hacer políticas en materia de juventud, pero también en otras materias, ¿no? Y somos la vanguardia del Partido Socialista y siempre lo hemos sido. Hemos sido con la tarjeta Conecta, la tarjeta CTA, es una tarjeta en Gijón y en Asturias muy importante, medida de juventudes socialistas, la matrícula gratuita también. Por tanto, son cosas importantes que hacemos y lo que hacemos es un poco ser la vanguardia. Intentamos innovar y hacer nuevas políticas que luego suele implantar el partido, ¿no? Pero además, ustedes están, y lo sé, frecuentemente en desacuerdo con algunas políticas del partido, como lo estoy yo por otra parte, ¿no? No tienen ninguna obligación de callar y asentir. Total, total. Total. Así es. ¿Cuáles? A ver, los jóvenes pueden participar desde qué edad en las juventudes socialistas. Los jóvenes pueden participar de 14 a 30 años. Esa es la edad mínima, 14 años hasta los 30. Y si tienes un cargo orgánico, hasta los 31. O sea, quiere decir si eres dirigente de las juventudes socialistas a los 31. Pero votar en primarias y en elecciones internas hasta los 16. ¿Correcto? Sí. Ahora, ustedes se reúnen periódicamente. Cuéntame más o menos cuál es la actividad que realizan. Me imagino que siendo jóvenes, alguna fiestuca habrá, alguna salida a pasarlo bien, pero eso lo hace cualquier grupo de jóvenes. ¿Qué es lo que hace el Juventudes Socialistas que no hacen otros grupos de jóvenes? Pues mira, solemos reunirnos una vez al mes, ¿vale? Y lo que hacemos en general es debatir propuestas. Por ejemplo, tuvimos un debate hace poco sobre política internacional, tenemos debate también a nivel autonómico y local, ¿vale? Lo que hacemos fundamentalmente son charlas con personas que son verdaderamente importantes. Estuviste tú, Mauricio, en una charla de juventudes también. Hay gente de todo tipo, ¿no? Y lo que se hace es un poco varias funciones, ¿vale? Lo primero, para que lo entienda un poco la gente, funciona Ateneo, ¿vale? Función de charlas, conferencias que podemos hacer, de entrevistar a gente que es experta en alguna materia. También tenemos nuestra acción política, lógicamente, que no solamente es presionar al Partido Socialista, sino también innovar. Estamos en un periodo de congresos ahora mismo a nivel federal, donde marcamos las líneas generales de dentro de 4 años y luego también a nivel autonómico, ¿vale? Y luego también, evidentemente, claro que sí, también hacemos fiestas, no somos monjas de la caridad, también salimos de fiesta, también hacemos cenas, no somos secta. Yo creo que es importante decirlo porque hay gente que tiene miedo a entrar en partidos políticos y que tiene miedo a entrar a organizaciones juveniles. Todo el mundo tiene que aportar. No hace falta ser catedrático en urbanismo, con todo el respeto a todos los catedráticos de urbanismo, para poder participar en la vida política, en este caso municipal. Hay una cuestión que me parece a mí muy relevante, mira. Y cuando dijiste que muy humildemente algo humildemente de la juventud, yo estoy en contra de la humildad socialista, estoy hasta el gorro de la humildad socialista. Yo creo que hay que salir a la calle y dar la cara y tener la cabeza muy alta por lo que se ha logrado. Pero en el ambiente juvenil, vamos a empezar por allí, las posturas más radicales, y radical, no sé cómo decir, no es que sean políticas más radicales, es que son formas de acción más radicales, más directas, a veces la pintada, romperse un poco la cabeza con la policía. Es más atractivo para un joven ese activismo de una izquierda, lo que nuestro común secretario general Moncho llama la izquierda divina, que yo llamo la izquierda menesterosa, pero es difícil ser joven socialista en este entorno, en una universidad, o sea, entonces estás estudiando algo como lo que estudias tú. No, yo creo que no es difícil. Yo creo que en general ser socialistas siempre ha sido un mal momento para ser socialista, ¿no? Pero no, yo creo que no.
Yo creo que la juventud mayoritariamente es progresista, yo creo que eso lo es, y yo creo que nosotros hacemos otro tipo de política, ¿no? Nosotros no venimos a romper calles, no venimos a hacer pintadas, a hacer un activismo provocativo, sino que realmente lo que hacemos es nosotros ayudar a que se plasmen nuestras políticas en el boletín oficial del Estado. Y no solamente en el boletín oficial del Estado, sino también los bandos municipales, en las leyes autonómicas, y eso es lo que hacemos, ¿no? Nos partimos la cara y muchas veces no lo conseguimos, pero otras veces muchas sí, ¿no? Como he dicho antes. No, incluso llevar políticas a nivel europeo, ¿no? Porque a ustedes, Total. que yo recuerde, hay gente de Juventudes Socialistas que son europarlamentarios. Así es. Ahí tenemos presencia de Juventudes Socialistas en todos los lugares. Hay diputados nacionales, hay personas que son concejales y concejalas en los municipios. Estamos presentes en todas las partes. Y también mucha gente pensará, una vez que eres concejal o una vez que eres diputado, ¿pierdes la independencia del Partido Socialista? No, ya se lo digo yo. No. Lo que se hace es trabajar desde la unidad, evidentemente, y somos leales, pero no somos sumisos, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante. En ese mismo sentido, ¿cuáles serían en este momento? Tengo idea de algunas, pero me gustaría que las indicaras tú. Las necesidades o demandas de los jóvenes ante los gobiernos socialistas, que todavía tenemos tanto en Asturias como a nivel nacional, pese al esfuerzo golpista que estamos enfrentando. Pero, ¿cuáles son las principales demandas, necesidades, objetivos de la lucha de los jóvenes socialistas ahora? La más importante es la vivienda. La vivienda, vivienda y vivienda. Y lo que hay que hacer es diferentes medidas para solucionar el problema. Y muchas veces hay organizaciones políticas que nos venden como si fuese con una varita mágica que se va a resolver el problema de vivienda. Y ya le digo yo, no es cierto, ¿no? Hay que hacer muchísimas cuestiones. Hay que hacer vivienda pública, hay que intentar eliminar pisos turísticos, hay que hacerlo. Y también lo que hay que hacer es que los pisos vacíos se graven, ¿no?, en impuestos para que la gente pueda residir. Son problemas comunes prácticamente de todas las ciudades, ¿no? La gentrificación, transporte asequible y luego, evidentemente, la idiosincrasia de cada ciudad o de cada municipio, ¿no? Pero fundamentalmente ya diría movilidad sostenible y vivienda. En términos, movilidad sostenible es otro punto que ustedes atacaron con la tarjeta CTA, que es, para quien no lo sepa, es una tarjeta con la cual uno se puede mover por toda Asturias por €1 con su tarjeta, evitando los gastos que representaba. Porque tú dices, vamos a hacer educación gratuita, perfecto, vamos a bajar la matrícula de la universidad, magnífico, y entonces yo tengo que ir a Gijón, a Oviedo todos los días a la universidad y regresar, y son €10 diarios, al final son 300 euros o 200 euros, que es la quinta parte de un salario mínimo. Entonces, de pronto ya la movilidad genera un problema para la educación, ¿no? Pensaría en otros problemas juveniles que me gustaría conocer la posición que tienen ustedes. Por ejemplo, en términos del feminismo. No quiero hablar en términos de los feminismos, cómo es el de ustedes, porque hay muchos, algunos de los cuales también yo estoy en desacuerdo, pero las mujeres jóvenes tienen una problemática particular. Algún día hablaremos con alguna compañera de Juventudes, pero ¿tú qué podrías resumir de lo que sabes de la situación de las jóvenes mujeres y de las jóvenes mujeres socialistas? Pues mira, hay verdaderamente problema, que es la violencia de género, ¿no? Y es el principal problema que tienen las mujeres actualmente en Gijón, en Asturias y en España, ¿no? Y es algo que hay que atajar. Y parece que hay políticas de igualdad que no están funcionando debidamente, o parece que no se está solucionando y atajando el problema, porque cada vez vemos que en la cuestión de años sigue habiendo muchas mujeres todavía asesinadas, ¿no? Por tanto, debemos hacer más políticas que en igualdad, más políticas que reivindiquen también la subida del salario mínimo que beneficia a las mujeres y también esa equidad salarial tan importante, ¿no? Y sobre todo eliminar las desigualdades, es lo más importante, es sentido común, es eliminar las desigualdades para que todas las personas seamos iguales. Simplemente eso. Pero, y ahora que mencionas esto, hay un problema real. Entre los jóvenes, pese a la educación, la formación, la información, internet,
el acceso a la información, entre los jóvenes sigue habiendo un problema de violencia hacia la mujer. Total, sí, sí. Lo hay, sin duda ninguna. ¿Hay propuestas al respecto o hay militancia al respecto? Sé que la hay, ¿no? Pero a mí me alarma mucho que pese a todo el esfuerzo que se ha hecho, de pronto, mira, yo era fotógrafo y de pronto me llegaba una modelo, 19 años, con un ojo en compota. ¿Qué pasó, chica? Mi novio. ¿Por qué edad tiene tu novio? 21 años. No me entra en la cabeza. Pero está ocurriendo. ¿Cómo abordan ese problema? Bueno, nosotros evidentemente desde nuestro ámbito municipal, evidentemente podemos atajar esa desigualdad de género, podemos atajar también y podemos favorecer esa igualdad, ¿no? Con puntos violeta, con puntos de información y asesor hacia la mujer. Un Gijón, una ciudad que es verdaderamente innovadora, que tiene la Casa Malva, ¿no? Que es un centro de recursos para mujeres que sufren o han sufrido violencia de género y que puedan estar seguras en un lugar, ¿no? Y nosotros, evidentemente, a nivel local, poco tenemos, ¿no? Pero la idea, más bien, de revertir o de poder eliminar esta desigualdad son innovar en las políticas, innovar como se ha hecho siempre, ¿no? Y hacer a lo mejor cuestiones fundamentales que son para la mujer, como el caso es que haya una igualdad para que entren en el funcionariado las mujeres en Gijón, ¿no? Ya que evidentemente se está viendo que también ahí hay una brecha de género, ¿no? O estamos viendo en otros muchos lugares, ¿no? Por tanto, nosotros desde nuestro ámbito creo que debemos atajarlo de todas las maneras. ¿Puedes explicar lo que son los puntos violeta? Los puntos violetas son lugares de urgencia, sobre todo lugares en el ocio nocturno, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? También los hay diarios y diurnos y demás, ¿no? Pero en este caso en el caso de que se haya habido una agresión sexual, o no solamente agresión sexual, sino también un acoso, ¿no? Reiterado, es un lugar seguro, un lugar que orienta a las mujeres para que puedan denunciar, para que puedan asesorarse con un conjunto de psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, un equipo multidisciplinar para poder atajar un problema que no puedes solucionar solo o sola, ¿no? Tienes que solucionarlo, evidentemente, con un equipo y tienes que solucionarlo, lógicamente, con un equipo que te acompañe y un equipo que no te juzgue. Que eso también es fundamental, ¿no? Que no te juzguen. Sí, que al final la culpa siempre la tienen ellas. Estos son puntos que hay en los propios centros de ocio nocturno o en sus alrededores, o es por teléfono, ¿cómo es? No, yo creo que en Gijón solamente hay un punto lila, un punto violeta, que es en la Casa Packet, me parece que es una zona que también es oficina de turismo, y ahí también, ¿no? Y luego, además, creo que el Consejo de la Mocedad también tiene un punto lila y demás, ¿no? Yo creo que son insuficientes, yo creo que se necesitan más puntos violeta, yo creo que se necesitan más puntos lila, y no solamente centrarlo al ocio nocturno, que eso también es una cosa que se ha hecho muchos años atrás, sino también poder hacer un punto lila durante todo las 24 horas, ¿no? Porque también, evidentemente, puedes sufrir acoso por la mañana, por la tarde, evidentemente, ¿no? Ahora, hay una narrativa, yo no estoy tan enormemente convencido de ella, porque es la de ustedes, los jóvenes, van a vivir peor que nosotros. Y yo me acuerdo cómo vivía yo y la verdad no era el paraíso de ninguna manera. Pero una visión de futuro pesimista parece estarse desarrollando en el mundo juvenil, en el ámbito juvenil. ¿Tú lo sientes así? Sí, yo lo siento así, sí, tengo que decirlo. Hay un ambiente muy pesimista, hay un ambiente de desilusión, de desesperanza, un ambiente donde no vemos horizonte. Yo hablo en general, no hablo por mí ni por Juventudes Socialistas. Y yo lo veo, ¿no? Y lo veo mucho y veo que está calando mensajes en las redes sociales y que están calando mucho en otras plataformas, ¿no? Que es de soluciones fáciles a problemas complejos. Y eso es verdaderamente terrorífico, ¿no? Y yo voy a decir una cosa que creo que no se dice mucho y que yo creo que hay que enfatizar, que es que los jóvenes y las jóvenes no son de ultraderecha, que los jóvenes y las jóvenes están desencantados y desencantadas con la política porque no está llegando a los problemas reales de la ciudadanía, no está llegando a los problemas de la juventud, ¿no? Por tanto, ahí vemos cómo hay una reacción
a esa inacción, ¿no? Vemos que muchas comunidades autónomas no hacen esa ley de vivienda y no la ponen, ¿no?, en sus territorios. Y estamos viendo cómo está un conejillo de Indias, como decía mi abuela, que era el feminismo, el colectivo LGTBI, que era también las personas racializadas, pero no. La juventud yo creo que no es de derechas. La juventud está desencantada, desesperanzada. Cuando tú dices no son de derechas es porque hay una aparente, por lo menos tendencia en grupos juveniles de votar por la ultraderecha. Yo he tratado de explicar que la gente no vota por la ultraderecha, sino por lo que tú dices, porque el populismo ofrece soluciones fáciles. Y si la solución es enfrentarte legislativamente al presidente de determinada empresa enormemente poderosa, te puedes sentir impotente. Pero si el enemigo es tu vecino, el marroquí o el senegalés o el ecuatoriano, pues más cerca, lo tienes a la mano hasta para, si quieres, y está pasando, darle un manazo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que no es que haya una idea de ultraderecha, pero hay una idea de que el populismo les llega. ¿Crees que se pueda contrarrestar el populismo entre los jóvenes con mensajes? Yo tengo mensajes que no les llegan porque soy un señor muy mayor, ¿no? Pero, ¿qué se hace? Sin duda, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que es cambiar el foco y dar ilusión, dar ilusión. Evidentemente no se puede comparar una cosa con la otra, pero Mandani lo ha hecho en Estados Unidos y yo creo que tiene que ser un referente para la izquierda, ¿no? Una persona que ha generado ilusión, una persona que ha generado esperanza, ¿no? Y eso se hace, pues evidentemente, cambiando el foco, ¿no? Nos roban los moros, nos roban las personas racializadas o las personas inmigrantes que vienen a España, que vienen a Gijón. No nos roban las personas inmigrantes, nos roba el que pone el café de especialidad a 5 euros. Nos roba el casero que hace especulación en el piso de alquiler. Lo hace mucha gente, pero no lo hace el vecino que viene aquí a trabajar y que viene aquí a vivir. Y lo que hay que hacer es cambiar ese foco, cambiar esa idea, orientar un poco la mirada, ¿no? Porque yo creo que la izquierda muchas veces lo que ha hecho es entrar a la defensiva de intentar esquivar un poco los problemas que está surgiendo del populismo. Pero no, lo que hay que hacer es decir, oye, no, os estáis equivocando, hay que mirarlo desde este punto de vista. Yo creo que es así, ¿no? Pues sí, yo quiero terminar con una cosa, yo quiero proponerles cosas. Vale. Y una de ellas, la hablé más o menos contigo, pero es que me encontré una chica que es una gran cantante por lo demás, pero que estaba haciendo un hip hop, un trap, no sé, no soy especialista en el género, mi hijo sí, claramente antifascista y antirracista, ¿no? Y yo que estoy expuesto al tipo de música, a todos tipos de música, siempre me ha llamado mucho la atención y preocupado el tipo de letras que ofrece el reggaetón, el trap, el hip hop, porque no solo por la parte sexual, sino por la parte de la exaltación del éxito económico, de los automóviles, el dinero, los millones, los diamantes, aunque sea por la vía de la droga. Corresponde a los jóvenes promover, por ejemplo, no sé, unas peleas de gallos de hip hop antifascista, estar más presentes en TikTok. Es decir, es increíble que esté yo en TikTok y que no haya un grupo de jóvenes socialistas que estén diciendo, bueno, el señor mayor tiene razón, pero las cosas son así. Me urge mucho esto y creo que es parte del no ser humildes. Los socialistas yo decía, pues somos muy aburridos, ¿no? Es que, ¿qué te interesa? ¿No? Pues, la vacuna contra la polio. Pues eso no es para hacer un himno y trompetas y echar las banderas al viento. ¡Oh, la lucha! Pero son las vacunas para la puta poliomielitis, ¿no? Nosotros somos tal vez aburridos pero eficaces, pero tratar de ser menos aburridos se los pido yo a ustedes, que son los que vienen y van a vivir el mundo que hicimos nosotros, mal, bien o peor. Total. No, y estar presente en todos esos espacios donde haya personas jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Es algo fundamental. Estar presente en las redes sociales, estar presente también en las universidades, en los centros de FP
y evidentemente hacerlo desde una manera también lúdica, no todo tanto política, también hay que hacerlo desde una manera lúdica, ¿no? Por tanto, sí, claro que sí, Juventudes tiene que abrirse, Juventudes tiene que intentar estar en todos los espacios y sobre todo que se dé un modelo alternativo a un tipo de política, ¿no? Y eso yo creo que eso es fundamental. ¿Qué querrías decirle para terminar a gente joven y no tan joven que le parece extraño que a un partido como el Partido Socialista, que tantas hostias lleva por la calle todos los días y en los medios que se han creado específicamente para reventar el PSOE, haya jóvenes como tú y jóvenes como todos los que en toda España forman una organización sólida y muy admirable con la cual yo estoy de todo corazón, que es Juventudes Socialistas? ¿Cuál es el mensaje esencial que podrías o querrías dar? El mensaje esencial es que todos podemos cambiar y todas podemos cambiar las cosas. La utopía es una realidad si se consigue, ¿no? Y las cosas se consiguen trabajando y se hacen activismo y se consigue haciendo redes de apoyo, contactos directos, y yo creo que es algo fundamental hacer eso, ¿no? Estar unidos. Y hay mucha gente, y perdóname Mauricio, una cosa que es importante, que hay muchas cosas que hay gente que en redes sociales dice que en estas organizaciones juveniles de partidos políticos vienen a medrar al mundo de la política. Oiga, mire, no despreciemos a los jóvenes tanto. No los despreciemos ni los ridiculicemos. Y yo voy a decir una cosa que puede ser un poco polémica, pero las personas jóvenes en los años 80 que hacían política y activismo eran referentes y eran personas que ponían en la agenda pública política, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ahora los jóvenes de ahora no somos activistas? ¿No somos referentes también en el ámbito de la política? ¿Somos medradores profesionales? Debemos cambiar el foco y debemos intentar dar alternativas a la realidad de las personas. Termino con algo que yo dije hace poco aquí en el streaming que hacemos en el canal. Decía yo, las realidades de hoy eran los sueños de ayer. La gente que se atrevió a soñar consiguió la jornada de 8 horas, el salario mínimo, la pensión, la salud, la educación para los niños, lo que yo siempre me gusta hablar, los muebles pequeñitos para los niños de jardín de infancia para que se sintieran a gusto. Ese tipo de cosas fueron sueños y se hicieron realidad, y por tanto soñar sigue valiendo porque es lo que va a construir en mayor o menor medida el futuro. Pablo, muchísimas gracias, y cuando quieran los de Juventudes ya saben que ahí estoy. Muchas gracias a ti, Mauricio, ha sido un placer. Ser joven no es fácil. Yo no me acuerdo de haberme sentido joven. Me di cuenta que me sentía joven cuando ya era un adulto. Pero decía yo hace poco que uno de los títulos que más me han gustado de una obra, en este caso un disco de Moody Blues, era para los hijos de nuestros hijos, to our children's children's children. Es una forma de tener conciencia de que lo que hacemos hoy va a tener repercusiones dentro de 10, 20, 50, 100, 200 años, como hoy repercute aquello que hicieron otros hace 200 años. Yo creo en Juventudes Socialistas, por supuesto, y espero que con esto algunas personas tengan una idea un poco distinta de lo que es el activismo serio y las ansias de cambio que pueden tener los jóvenes que militan en esta organización. Porque sin estos jóvenes y sin estas organizaciones, son los otros los que se apoderan del futuro. ¿No cree usted?